Bendiciones, hermanos y amigos que puedan escuchar este video. Me gustó este comentario, es un comentario con mucho respeto y me gustaría dar una correcta o una explicación sencilla pero muy acertada acerca de esto. Lo que ocurre aquí es que nos han hecho creer que la Biblia surgió de la iglesia como si la iglesia hubiera traído la Biblia por voluntad propia. Primero vamos a ver qué fue primero, la Biblia o la iglesia. Dice en el libro de Isaías 55:10, dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y riega la tierra y la hace germinar y producir, así será mi palabra que sale de mi boca. Así como es enviada la lluvia y la nieve, dice que así va a ser enviada la palabra de Dios. Que la Biblia no cayó del cielo, la palabra bajó del cielo. Dice la Biblia en Hechos 10:36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo: yo del cielo he descendido. Isaías 55:10 y Hechos 10:36 dice que Jesús fue enviado a traer un mensaje del cielo a la tierra. La palabra sí bajó del cielo. Lucas 8:5 dice así: el sembrador salió a sembrar su semilla. Si nosotros vemos la parábola, el sembrador es Cristo. El sembrador salió a sembrar su semilla. Lucas 8:11 dice así: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Jesús está enseñando que lo que él hablaba era palabra de Dios, era su semilla. Ahora, Mateo 13:38 dice: el campo es el mundo. Quiere decir que si la semilla cayó en todo el mundo, el crédito es de Cristo, la intención es de Cristo. Si nosotros vemos las parábolas, en ninguna parábola se le da crédito a los siervos, todo el crédito es de Dios. Ahora, fíjate lo que dice Romanos 10:17, dice así: así que la fe es por el oír. La fe es por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Romanos 10:17. Ahora fíjate un versículo que dice el apóstol Pedro, fantástico: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Por qué renacieron los primeros cristianos? Los primeros cristianos renacieron por la palabra de Dios, por el evangelio que trajo Jesucristo. Fíjate que primero nace la iglesia por el oír, por el recibir, por el creer el evangelio. Primero viene el evangelio, por el evangelio nace la iglesia, no al revés. Por el evangelio de Jesucristo es poder para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es vida. Primera de Pedro 1:23, te lo repito otra vez: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por la simiente. ¿Qué simiente? La semilla que el sembrador salió a sembrar. Apocalipsis 14:6 dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a toda nación, pueblo, tribu y lengua. ¿Cómo que el ángel tenía el evangelio en el cielo, listo para ser predicado en todos los idiomas, ya traducido a todos los idiomas? Evangelio eterno. ¿Quién le dio al ángel ese evangelio que ya tenía eterno? ¿Te fijas cómo no es lógico decir que de la iglesia nace la Biblia? La Biblia, primero la iglesia nace por la palabra hablada, todavía no estaba escrita. Pero primero es la palabra, el evangelio que Jesús predicó. La iglesia que creyó, o las personas que creyeron en Cristo, reciben vida, y a estas personas después Dios las usa. Juan 3:6, fíjate lo que dice Juan 3:6: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Todavía estos creyentes no tenían Biblia y habían renacido
por la palabra. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que Jesús habló, aunque no estaban escritas, fueron las que dieron vida a los primeros creyentes, a la iglesia primitiva. Esa palabra los resucitó porque estaban muertos en sus delitos y pecados, como nosotros también. Ahora, fíjese lo que dice 1 Juan 5:1. Todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, este es nacido de Dios. Por eso te repito otra vez, Jesús predicó el evangelio, por el oír les llegó la fe, por la fe creyeron que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, fueron renacidos y llegó a ser una iglesia. Ahora, ¿qué fue lo que dejó Jesús? ¿Dejó una Biblia o no dejó una Biblia, como se dice? Jesús les habló su palabra, les dijo que lo que él les hablaba era la palabra de Dios, que era la semilla, que era la simiente bendita. Ahora Jesús dice una cosa, Jesús no dejó una Biblia, él les habló el evangelio eterno, él les predicó el evangelio que da vida, pero no se los dejó escrito. Ahora ellos habían oído el evangelio, fíjense bien, hermanos. ¿Quiénes oyeron el evangelio? Multitudes anduvieron muy cerca de Jesús, no solo los discípulos. Cantidad de gente, dice que se agolpaba la gente para oír el evangelio. Muchos de ellos con hojear un pergamino, más bien con abrir un pergamino, de los que anduvieron mucho tiempo con Jesús, que lo seguían para todos lados, con ver un pergamino sabían si era un original o si era un bueno, un inspirado. Porque muchas veces tenemos la idea de que unos poquitos oyeron la palabra, nomás los apóstoles. No, la palabra la oyeron muchos. Ahora, Jesús dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús no dejó una Biblia. Jesús dejó al Espíritu Santo para que les recordara todo lo que Él ya les había predicado. Ahora el Espíritu Santo les estaba hablando al corazón y ellos escribieron fielmente lo que Cristo les había dicho. Ahora, dice uno de los salmos, para siempre permanece tu palabra en los cielos. Para siempre permanece tu palabra en los cielos. Aquí nos está hablando de palabras de vida eterna. No pueden haber sido inventadas por el hombre. El problema aquí es que se le enseña a la gente, se le hace la insinuación para que la gente crea que la iglesia de ella nació, de la iglesia católica, como si de ella hubiese nacido entregar la palabra. Fíjate lo que dijo el apóstol Pedro, no recuerdo bien la cita, pero dice así. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fue voluntad de la iglesia traer la Biblia o la palabra de Dios, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados, hablaron siendo inspirados. El Espíritu Santo los inquietaba a hablar. Ahora, si ustedes ponen atención, muchas de las citas del Nuevo Testamento están en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, quiero hacer un video, nomás que estoy acomodándolo para explicarlo lo más que se pueda. Y voy a hablar de la iglesia desde el Antiguo Testamento. Hay una cita que habla de la iglesia sin duda. Y quiero compartirla porque en esa cita habla muy bien del mensaje que debe tener la iglesia. Ya se me acaba el tiempo, Dios bendiga, y si después puedo, hago otro video un poquito más largo y lo comparto ahí. Dios los bendiga.